Yo soy Alegra Cordero de Montezemolo y les quiero presentar a Sandra Rosenthal, Plinio Ávila y Jonathan Hernández, que serán parte de esta mesa. Vamos a empezar con la ponencia de Sandra. Sandra es doctora en Antropología Social por la Universidad de Nueva York, ha publicado numerosos textos sobre cultura visual, relaciones sociales en torno a los museos, colecciones y patrimonio, ha curado exposiciones en México y Estados Unidos, ha programado también numerosos foros de cine etnográfico y documental mexicano y latinoamericano en contextos académicos, así como en la sección Tiempo y Memoria del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas. En 2013, junto con Jessie Lerner, codirigió el largometraje documental La Piedra Ausente. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa. Pues muchas gracias por la invitación de participar en este foro. El panel se llama Pasado y Presente y Dislocaciones, ¿no? Y la invitación que nos hizo Iván fue un poco de pensar cómo desde el arte contemporáneo, donde yo nunca me había ubicado, pero bueno, me siento en mejor compañía que al lado pero cómo desde producciones artísticas estamos trabajando sobre el pasado a partir del uso de archivos y cómo esto es de alguna forma distinto de cómo trabajan los historiadores que están buscando una coherencia o un trabajo como lineal de la temporalidad, y desde el arte se pueden plantear temporalidades que se sobreponen, que se solapan. Entonces es un poco en este contexto que les quiero presentar algunos ejemplos de mi trabajo, tanto como cineasta como antropóloga, en el que me ha interesado justamente transitar entre diversas temporalidades a partir del uso de archivos del pasado y la producción de imágenes audiovisuales y registros fotográficos. Justo me interesa usar imágenes para mostrar la vigencia del pasado, sus resonancias y sus secuelas en contextos contemporáneos. Mi investigación en este sentido se ha ubicado muy localmente en un pueblo en el municipio de Texcoco que se llama San Miguel Coatlinchán y que se volvió famoso por un despojo, que es el traslado que se hizo en 1964 de un enorme monolito prehispánico que ahora está en reforma y que muchos conocemos como el Tlaloc. Hace más de una década que yo intento estudiar y describir con diversos formatos, es decir, a través de textos académicos y no académicos, colaboraciones con artistas, trabajo de archivos, imágenes fijas y en movimiento, paisajes sonoros y también conversaciones y entrevistas. ¿Qué marcas tangibles dejó este traslado en el paisaje social y físico de una localidad? Y también cómo se puede retratar o tratar de capturar la estela de este traslado. El primer proyecto del que les quiero hablar es un largometraje documental del cual que ya presentó un poco Alegra, que se llama La Piedra Ausente, que es un documental que realicé junto con Jessie Lerner, que es otro de los ponentes que va a estar aquí mañana. Ahorita está llegando apenas de Los Ángeles, por eso no está aquí en la sala. Y lo que quiero mostrarles es un fragmento de unos minutos de una de las 3 animaciones que hicimos para el documental. Esta es la animación que abre la película y que trabajamos con un colectivo que se llama, Viewmasters. Tal vez conocen algunos de los otros proyectos que realizaron, ya sea como colectivo o a carácter individual, los distintos animadores que la componían. Para esta animación buscamos darle un giro lúdico y visual al trabajo de archivo realizado como parte de una investigación académica, utilizando el despliegue de materiales descontextualizados de sus fuentes y de los acervos donde fueron encontrados, para lograr una yuxtaposición de temporalidades que permita sobreponer sucesos narrados en una crónica colonial sobre Moctezuma, que intentó traer una piedra para hacer un monumento a sí mismo en la Gran Tenochtitlan, los proyectos espaciales de los años 60 en tiempo de guerra y su afán por conquistar el espacio en la Tierra y en el más allá, y lo ocurrido en Coatlinchán en 1964, cuando el Estado mexicano orquestó esta tremenda hazaña de ingeniería para mover una piedra y traerla al museo. El monolito pesa 167 toneladas, es uno de los objetos más pesados movidos en México y yo creo en la historia.
Para hacer estas animaciones utilizamos mapas coloniales de la localidad que se encuentran en el Archivo General de la Nación, códices de la región del Centro de México, grabados de libros del siglo XVI y XVII, elementos de fotografías de archivos de los años 60 y que dispusimos todos en los mismos encuadres. Y a través de su convivencia resaltamos los modos en que este traslado no solo repetía otros traslados de monumentos antiguos con fines claramente políticos, sino que también cristalizaba el zeitgeist de los años 60, que impulsó una inversión estratosférica en nuevas tecnologías para conquistar el espacio. Entonces, esta es la primera animación. Bueno, el segundo fragmento que les quiero mostrar es parte también de este proyecto y es una marcha filmada en el 2012 para exprofeso para el documental. Sin embargo, la escena es el resultado de un esfuerzo por resucitar una marcha que iba a ocurrir pero que nunca fue, que nunca se llevó a cabo y por ende quedó casi en el olvido. Para acompañar el inminente traslado de la escultura en 1964, el compositor del pueblo, José Chavarría Zamora, había compuesto una marcha en honor a Tlaloc. Los músicos de la época se aprendieron la melodía, una marcha militar bastante común en esa época, y la letra, que por cierto les invito a prestar atención a lo que dice. Unas horas antes de que completara la maniobra y llegara el Estado con una plataforma para llevarse la escultura, el pueblo se rebeló y impidió el traslado. El gobierno mandó al ejército, hubo toque de queda en el pueblo durante los siguientes 3 meses hasta que pudieron volverla a sacar. Y dada la escalada de la violencia y la presencia del ejército, la marcha compuesta por un habitante del pueblo y que iba a ser la participación del pueblo en el traslado, nunca se tocó. En vez, un batallón de soldados con rifles en mano acompañó el convoy hasta la salida de la carretera y los habitantes de Coatlinchan solo pudieron observar desde sus azoteas, bajo las amenazas de los soldados, la piedra que fue extraída de sus territorios.
Lo que les voy entonces a mostrar es el resultado de un trabajo largo de reconstrucción, de hilar fragmentos dispersos a partir del uso de archivos, páginas de partituras viejas y textos encontrados en un baúl empolvado en casa del hijo del músico que compuso la marcha, y una recopilación de memorias. Hicimos una serie de entrevistas con los músicos mayores del pueblo que todavía recordaban, incluso algunos de los habitantes que habían visto ay, se me acaba de ir la palabra, los ensayos de la banda local. Pudieron ayudarnos a reconstruir la letra y la música para poder reenactuar esto en el 2012. Entonces, por primera vez, después de más de 50 años que se compuso y nunca habiéndose tocado, se pudo hacer la marcha al Tlaloc y lo filmamos pasando en el mismo trayecto que transitó la plataforma cuando se llevaron el monolito. Es el minuto 53. Más o menos por ahí, antes, no. Ahí, no, tantito más, es el 53. No, espérate, ahí ponlo y que se vea tantito más, no importa. Vamos a empezar un poquito antes porque no está fácil con... Primero, el pueblo acepta entregar el ídolo al gobierno federal con la intervención del gobierno del Estado. La gente se opuso, en todo momento la gente se opuso a que la tierra se sacara de su lugar. Bueno, pues significa algo importante, ¿verdad? Porque en cualquier momento de las personas que lo tenían, que se lo llevaron a la fuerza, no es verdad, de que están pruebas, se lo llevaron con toda la ley. No nos queda otra cosa más que aceptarlo. Yo crecí con la música esta. Yo tengo entendido que cuando se llevaron al Tlaloc, que se pretendía tocar la marcha Tlaloc, pero nunca se tocó.
Perdón, no creo que se oía muy bien, pero espero que pudieron al menos leer los subtítulos de la letra de la marcha. El último proyecto que les quiero mostrar es un proyecto que está en internet, que se llama cuatlinchan.com, Cuatlinchan con K. Y este proyecto en realidad no es mío, es un sitio web de un amigo de Cuatlinchan, Marcelo Ortiz, quien trabajó archivos, muchos que yo le proporcioné y otros que él ha ido recopilando en su comunidad para reconstruir la historia de su pueblo. Cuatlinchan con O. K-O-A. No, K-O-A. Exacto. .com. ¿O no? ¿O no hay internet? Bueno, se los platico. Es un proyecto de una página de internet donde Marcelo ha utilizado archivos fotográficos que ha ido recopilando tanto con la gente de su comunidad como los que yo he estado recopilando en archivos en diversas partes del mundo. Y bueno, no se los puedo mostrar, pero lo que hizo Marcelo es poner no, es con K. Si lo buscas en Google debería de aparecer. Perdón, fallas técnicas. Pero más fácil se los platico, si no vamos a perder. Es una página donde una de las cosas que hizo Marcelo fue tomar muchas de las fotografías que yo saqué de un archivo de archivos en Nueva York y en Berlín, donde hay piezas que están actualmente en las colecciones de museos etnográficos que vienen de Cuatlinchan y que fueron registradas como viniendo de Cuatlinchan mucho antes incluso del traslado del monolito en 1896 y 98. Y generar a través de este archivo una especie de toma de conciencia para su comunidad, para evitar que haya saqueo en el presente y que la gente del pueblo no esté vendiendo piezas arqueológicas en el mercado negro. Entonces generó un archivo en línea a través de todos estos materiales para de alguna forma acercarse a su comunidad en un contexto muy contemporáneo de qué es lo que está pasando con el patrimonio arqueológico. Y bueno, pues espero que estos 3 ejemplos, si les interesa les paso el link para que lo puedan ver, de alguna forma muestren que un pasado violento, incluso un despojo, puede también ser generativa de nuevas miradas y de nuevos acercamientos a las imágenes desde el presente. Y muchas gracias, perdón por las fallas técnicas. Bueno, una disculpa a las fallas técnicas. Solo quiero que nos quedemos con una idea muy bonita que dijo Sandra, la cito, dice, hilar fragmentos dispersos para recrear una historia, ¿no? Entonces, con esto vamos a nuestro siguiente ponente, es Jonathan Hernández, y él nos explicará más de su trabajo. Solo la foto primero. ¿Alegra? Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Yo les voy a platicar de un proyecto que llevo ya casi 14 años trabajando y se llama Vulnerabilia, y es un cruce de caminos entre, no me gusta llamarle archivo, tampoco me gusta llamarle colección, entonces es como una especie ahí de híbrido. Es lo de menos eso. Creo que lo importante es el trabajo y el cuerpo del trabajo. Vulnerabilia es un compendio de imágenes recopiladas de la prensa, en donde lo que hago es normalmente, es muy curioso, mucha gente, sobre todo el mundo del arte, cree que tengo suscripción a, no sé, 5 o 10 periódicos o más, y no tengo suscripción a ningún periódico. Parte de mi día a día es ir al puesto de periódico, si estoy aquí o estoy de viaje,
conseguir 1 o 2 periódicos, al desayunar, digamos, tener ese primer acercamiento, hojear el periódico, leer lo que me interese y empezar a ver, reconocer ciertas imágenes que me interesen. Ya en el estudio voy haciendo el trabajo de selección, edición, clasificación, y es esto. Ha sido, digamos, un mosaico con el que he ido generando libros, publicaciones, distintas publicaciones en forma de libros, carteles, postales, que hay una parte dentro de mi trabajo que considero que es muy importante, ese digamos, ese camino de la materia impresa. Y justo hace un año, y es lo que, ¿no?, les voy a platicar un poco, hice esta exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Detroit, donde por primera vez, sin pretender hacer una, como les llamo, las retrodespedidas, ¿no?, era como una revisión puntual de un proyecto, en un lugar que me interesaba mucho por su historia relacionada a la industria automotriz. Y es curioso que el museo, por eso escogí ahorita esta primera imagen, fue un lugar en un principio, en los años 40, donde era una concesionaria automotriz, donde habían automóviles. Eso hasta los años 70. Luego fue un taller mecánico de los 70 más o menos a los 90, y después estuvo un buen rato abandonado. La historia de Detroit estuvo muy relacionada con eso, el boom y la gran explosión de la industria automotriz, y así como fue una ciudad que creció a partir de, también fue su, digamos, la razón de su debacle, ¿no? Ahora ya está, digamos, en proceso muy a la gringa de gentrificación y demás, pero sí, en su momento era una ciudad fantasma, sobre todo eso entre los 80s, 90s. Y fue muy interesante o para mí fue muy interesante ir a hacer esta lectura de este trabajo, mostrar este trabajo ahí, porque, si quieres ya pasamos al PDF, había un ping-pong entre la selección de collages, que también, digamos, muchas veces hago, y lo vamos pasando si quieres, sí, hago libros, pero también hay derivados en forma de collages. Esto me interesa agarrar tal cual la materia, ¿no? Mucha gente también del mundo del arte me ha dicho, ¿por qué no digitalizar todo esto? Hay algo desde el nombre, desde el título ¿no?, de esta obra en proceso que me interesa, la fragilidad en cuanto a esa materialidad, obviamente de dónde viene, y un poco, digamos, pensando en nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Buena parte de las imágenes eran, que ahora si quieres lo vamos pasando, tenían que ver, digamos que el automóvil era el protagonista, ¿no? Aparecía, las mesas eran puros choques de automóviles, ¿no? Y me interesó mucho eso, mostrar este conjunto para pensar eso, como el automóvil como un vehículo de desaparición, ¿no? Y a partir de esa desaparición, hablando en términos de la historia de la ciudad, ya como se podría pensar en una regeneración, ¿no? Digamos que tenía una densidad la exposición, pero que sí me interesaba que también tenía detonantes hacia, vamos, algo que despegaba del propio
automóvil, de la densidad de la historia de la industria automotriz en esa ciudad. Hay algo que en este ping pong, digo, y por eso lo pensé para justo esta mesa, en este ping pong entre el trabajo, un cierto pasado y un cierto, ¿no?, presente y futuro, cómo se activa Vulnerabilia. Muy específicamente, esta serie tiene que ver con eso, una imagen como en términos temporales es muy efímera, es el registro de un acontecimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo, al irlas coleccionando, agrupando y poniéndolas a convivir, cómo se van reactivando a través del tiempo. Eso es algo que me interesa, cómo ocurre mucho, más allá de las obras en forma de collages, en forma de libros, ¿no? La atemporalidad de los libros, de esas publicaciones. Una exposición se monta y se desmonta, pero el caso de las publicaciones para mí es eso, una extensión que considero igual de importante que una obra como tal, ¿no? También al mismo tiempo, Vulnerabilia es una fuente de, digo, no les quiero ir platicando, no les quiero aburrir más, pero ¿no?, lo que van viendo de imágenes, hay políticos adentro de automóviles, eso por ejemplo estaba al lado de restos de coches bombas, ¿no? Y iba viendo eso como entre las obras, iba viendo momentos de tensión, que siempre me interesa eso, más que la obra, también lo que ocurre entre las obras. Regresando a lo que les decía, Vulnerabilia también para mí es una fuente, ¿no?, la prensa en general como una fuente de generación de proyectos, de ideas para trabajos. Justo la semana pasada inauguré una exposición que se titula Extinción de Dominio, y el punto de partida de esa exposición, que no presenté nada de Vulnerabilia, pero sí hay un nuevo proyecto que salió también, un libro que se llama Descabezados, que son puros encabezados de la prensa. Es justo eso, la prensa y las imágenes de la prensa como fuentes de, digamos, fuentes generadoras, y eso en mi estudio lo tengo, ¿no?, clasificado en cómo se va repitiendo una imagen. A partir de una imagen se va generando, digamos, un enunciado, un conjunto, y también hay imágenes sui generis que también aparto, ¿no?, y que esas son las que de repente justo se convierten en detonadores para otras ideas, ¿no? Digo, hay algo que creo que me interesaría más generar un ping pong, a seguir hablando, ¿no? O sea, ya que, por ejemplo, había una parte que era importante de eso, mostrar los libros, y había un de estos Q-code donde uno digo, yo soy anti-tecnología, pero cuando me dijeron, oye, tus libros, y resulta que yo había hecho un libro digital, que lo pueden bajar, está, paradójicamente es gratis en Amazon, pero me habían invitado a una editorial digital a hacer un libro digital, y yo tenía un rato que decía, bueno, pues yo, ¿cómo o para qué? Si no, vamos, hay algo que les comentaba, no es... la tecnología para mí es una herramienta muy distante, ¿no? Yo casi que tomo fotos luego recortando el periódico, ¿no? También tomo fotos, no todas me las robo. O sea, hay como, digo que todo esto obviamente es una apropiación y una resignificación y bla, bla, bla. Pero regresando al libro digital, de repente caí en cuenta, y fue cuando me cayó el 20, que tenía
un apartado de gente sosteniendo impresos, fotografías, materia impresa. Y en eso aproveché el medio para darle la vuelta y hablar del mismo medio, casi a partir de un contrario, generar ese contraste, y ese es el libro digital que uno puede ahí descargar, ¿no? Digo, a mí me interesaría luego más entablar, ¿no?, como ese ping-pong, ¿no? Digo, ya vieron un poco el trabajo para los que no lo conocían, y hay varios libros de vulnerabilia, carteles, y sí. Pues no sé. Hola, perdón. Seguimos con Plinio Ávila. Hola a todos, gracias por la invitación, gracias por venir. Puse un montón de imágenes, entonces me voy a ir así muy rápido. Son básicamente 3 proyectos. No le hagan mucho caso al título, que en algún momento se me ocurrió demasiado largo. Básicamente, un poquito pensando en lo que habías dicho de la agenda política que debe haber detrás de los proyectos. La mía no es política, aunque en el último proyecto sí un poco. Esta es una agenda más como psicológica, quizá. Este proyecto lo hice en un momento de pánico que me entró porque estuve viviendo muchos años en Bélgica y Berlín, y de pronto, con una enfermedad de mi padre, me entró una preocupación muy fuerte de qué le puede pasar, o de que si le pasa algo mientras yo estoy fuera. Entonces, como un regalo, que me tardé 2 años en hacerlo, hice este proyecto porque sucede la coincidencia de que nos parecemos muchísimo, con 45, 50 años de diferencia. Entonces, el de la izquierda, y en todas las fotos que van a ver, el de la izquierda es mi padre, el de la derecha soy yo. Estuve buscando la ropa, me dejé bigotito, hice todo el trabajo de fotografía. Bueno, yo no soy fotógrafo, yo no tengo fotografía más que la del iPhone, que es algo muy reciente. Yo más bien contrato fotógrafos e iluminadores y gente que me ayuda a desarrollar la foto. Claro, hago un estudio de los ángulos y de el papel en el que fue impreso para buscar exactamente ese papel o algo muy parecido y recortarlo, escribirle y hacerle todos los detalles. Empezó con esta repetición de fotos, que es una cosa que la verdad sí ya está muy vista, aunque en su momento, en el 2007, yo no había visto proyectos donde se hiciera esto, pero me llamó mucho atención también el proceso de Photoshop. Y el proceso de impresión y de estarme como poniendo en el lugar de él empezó a generarme una especie de lectura alternativa de su vida a través de la mía, de mi vida a través de la suya, de ver cómo nuestras personalidades son muy similares y cómo quizá las cosas en las que no éramos similares al momento de actuarlas se volvían parte como de esta conversación a través del tiempo que estaba teniendo con mi padre. Es Photoshop, yo no puedo hacer aquello que mi papá sí puede hacer. Si pueden ver, la punta de los pies realmente estoy recargado sobre una pared para poder hacer esa posición, solo ya en Photoshop se quita todo. Y bueno, en las siguientes, a ver si nos vamos un poquito... ¿sabes qué? La anterior que estaba repetido, esa última... obviamente hice un evento, una carne asada, invité a mi papá que fuera y con todos sus hermanos, tiene 11 hermanos, a la comida, bueno, los que quedan vivos. Mi papá tiene 85 y cuando él estaba viendo fotografías, cosa que me parece muy interesante en el significado de la fotografía, estamos tan acostumbrados a ver todos nosotros nuestras fotos de infancia, adolescencia, que dejamos en algún momento de verlas, de analizarlas. Cuando mi papá vio las fotos colgadas en esta exposición que le hice, él pensó que simplemente se las había marcado. Hasta que llegó esta foto, donde dijo, ¿por qué esta camisa? No me acuerdo de esta camisa. Dije, papá, porque no eres tú. Claro, yo estaba ya llorando, ¿no?, de emoción. Y mi papá no se había dado cuenta. Pensé que le iba a dar un ataque al corazón cuando se empezó a dar cuenta de lo que significaba. Porque después lo que hago en las siguientes imágenes es meterme a la familia, meterme a
a imágenes que incluso yo no sabía el significado que tenían. El de la izquierda aquí es mi hermano, que cuando se enteró del proyecto quería aparecer, aunque no se parece a mi papá. Y es bien interesante cómo, bueno, hay toda una historia detrás de cada imagen. Mi papá vive en Estados Unidos, se casó ya muy grande. Esta es una fiesta que tuvo el día de la independencia en Estados Unidos, porque mi papá no era mucho de sombrero. Por ahí hay unas fotos de la graduación de mi papá, de prepa y de la carrera, con todos sus hermanos. Y este es el viaje que hicieron todos los hermanos cuando uno de ellos murió y todos se fueron en coche manejando desde Zacatecas hasta Chicago para el funeral. Esta es una novia y yo los llevé a pasear. Bueno, esta foto es una, de hecho mi papá, exacto, se le había olvidado a esa novia, solo ese día que lo vio se acordó de Jean. La foto obviamente está mucho más cortada de donde estoy yo, pero aquí es un trabajo porque yo hice el cigarro, el vaso, fue otra cosa también de Photoshop, todo está elaborado así, súper detalladamente. En muchas de estas la fotografía estaba recortada. Mi papá cuando se casó recortó a todas sus novias y tiró esa mitad. Que me parece también una cosa muy interesante de cómo en algún momento las fotografías, esa también estaba recortada, propiedad, si quieres déjale ese poquito. Y en todas esas fotografías mi padre aparece muy contento con la novia de un lado, de hecho aquí se veía como el codo de ella. Del lado derecho es muy obvio que se ve un coche como antiguo, y eso es aquí en Ciudad de México, en San Juan de Letrán creo, y de este lado es Ciudad de México también, pero ya es un poco más, es otra época, si se puede ver aquí más o menos. Me parece muy interesante cómo la gente destruye fotos de las parejas, por ejemplo, por odio, por no querer recordar. Y aunque este proyecto lo hice con una intención meramente de homenaje, de cariño, de amor, me empezó también a provocar un análisis del significado de la fotografía, del respeto que le tenemos a las imágenes de blanco y negro, de cómo la fotografía digital es tan diferente a la blanco y negro, pero cómo también la fotografía puede, al destruir, quizá destruir también recuerdos, como al inventar también crear recuerdos que no existieron. Para pasar al siguiente proyecto hay una fotografía en el siguiente. Este se llama El niño interior. Ahorita la buscamos. Si quieres aquí pasa poquito. Por ahí hay una foto, la anterior. Hay un osito de peluche ahí al fondo, que esa era... Yo tenía un proyecto de hacer una escultura de un osito de peluche de vidrio porque era mi juguete favorito y era como tratar de hacerlo de memoria, me parecía un ejercicio interesante, pero no me acordaba del osito. Entonces le preguntaba a mi madre cómo era mi juguete favorito y mi madre me dijo, ese no era tu juguete favorito, el juguete favorito era tu camión de bomberos, del que yo no me acuerdo que haya existido. Y lo más que me parece más sorprendente es que no me acuerdo porque no le tomaron foto. Entonces pareciera que mi vida está construida a partir de las fotos que me quedan. Y quizá el estarlas viendo continuamente generan una serie de recuerdos, y quizá alguien me podría haber enseñado una foto donde dicen, este eres tú de espalda, pero quizá no soy yo, pero sí me acuerdo de la fiesta de esa foto. Y este tipo de cosas me parece como también muy interesante. Este otro proyecto también tiene una cuestión un poco psicológica, se llama Niño Interior, y tomé todas las fotografías de mi infancia y me fui agregando en esas fotos como si yo me estuviera acompañando. Mi padre era muy aficionado a tomar fotos, me tomaba muchas, pero en muchas aparezco solo. Entonces lo que hago es simplemente agregarme a ellas como enseñándome a patinar y acompañándome. Ya puedo hablar mucho del tema, pero creo que podemos todos imaginar lo que representa también como viajar y tratar de pensar cómo te atenderías o te mimarías a ti mismo. Y bueno, en psicología, en terapia, el niño interior es un poco como una estrategia un poco, bueno, no sé, cuando en terapia me hablaron de la técnica, yo decía, ay no,
me pareció un poquito ridícula, porque decían que, bueno, en la mañana te despiertas y antes de que termines totalmente despertarte, te abrazas a tu niño interior y le dices, te quiero mucho, y que es una forma, al parecer, en la que uno puede hacer madurar ciertas emociones que tienes que de pronto no entiendes. Entonces, a mí me parecía un poquito ridículo, pero la verdad, cuando se me ocurrió que hacerlo en foto me pareció mucho más interesante. Entonces, a esta serie le gustó más a mi papá que la serie que le di a él, pero bueno. En la siguiente serie, a ver, la dejamos allí. Ya que soy artista, este proyecto es de Humberto Márquez, es un tío de mi madre que yo nunca conocí, pero sabiendo que yo soy artista y él antes de morir me mandó una caja de fotografías, de todas las fotografías de su vida artística en México, que yo desconocía en lo absoluto. Entonces hice una selección y una exposición que se presentó en el Poliforum, donde a partir de las imágenes estuve analizando qué es lo que hizo, pues, como asistente principalmente de Siqueiros. Fue asistente de Siqueiros durante unos 5 años durante la construcción del Poliforum y evidentemente sabía que no iba a funcionar platicándolo de esta manera. En fotografía sí funciona. Siguiendo la estrategia de mi padre, lo que hice fue instalarme en esta vida de Siqueiros como uno de sus asistentes. El proyecto es particularmente interesante porque me ha permitido y me ha funcionado como plataforma para creación también de obra. A ver si le podemos dejar un poquito por allí. A partir del proyecto de mi padre se me ocurrió que podría ser interesante hacer esta como revisión de la función psicológica que puede tener un proyecto como estos. A mí particularmente este proyecto me funcionó como lo que se conoce como el ensayo del peor de los escenarios, y es un miedo básicamente también que los tenemos todos a la no trascendencia. Yo personalmente, y creo que le sucede a muchos artistas, nos dedicamos tanto a nuestro trabajo que me parece que sería súper triste que en el futuro, dentro de las fotografías de lo que ahora está sucediendo, no sé si les ha pasado, que ven alguna fotografía no sé, de Braque, Picasso, Dalí, desconocido, y de pronto digo, pues yo voy a acabar siendo el desconocido en la historia del arte mexicano. Entonces, una forma tal vez de ensayar eso, sí dije, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Si quieres podemos seguirlas viendo. Entonces, este es un ejercicio de un artista fracasado que quizá pudo haber sido un artista conceptual en un momento en el que quizá no tuvo gran éxito ese movimiento en México. Esta fotografía es muy conocida, de hecho fue muy gracioso que me mandaron un link de que Limba publicó esa foto de Siqueiros con Cuevas, y ponían así como el chiste de, díganme, adivinen quién es el personaje que está a un lado de Siqueiros. Y todo el mundo, no, pues es Cuevas. Y por ahí amigos míos dijeron, no, ahí está Humberto, ¿no? Me parece muy interesante, que también lo he estado haciendo, esto de estar insertando fotos en archivos, por cierto. Me parece muy interesante cómo se puede ir y estar inventando esta ficción para tratar no solo esta cuestión personal mía de lidiar con el miedo al fracaso, que eso ya para mí pasó como segundo término. A mí, yo estoy feliz con lo que estoy haciendo, haya sido un proyecto personal o de mi padre, pero lo más interesante es que, desde mi punto de vista, es que he entablado conversaciones sobre qué es lo que pasó en México realmente en esa época. Estamos hablando de un momento en el que pareciera que de arte moderno se brincó inmediatamente a arte contemporáneo en México, pareciera que hay un hueco del que se han estado haciendo últimamente muchas revisiones, pero como que la historia, la forma de contar la historia del arte mexicano ha sido un poco lineal, un poco en comparación a lo que ha sucedido en Argentina o en Venezuela o en Brasil, donde a partir de ese tipo de lectura se ha visto la lectura del arte mexicano como un cambio abrupto.
Y no me quiero meter mucho en eso porque no soy curador y estoy quizá en frente de las personas incorrectas con quien debo de aventurarme a decir específicamente que este personaje significa algo que no sucedió, porque evidentemente sí sucedió, pero quizá no es tan público o no está tan contado como yo me hubiera gustado para poder entenderlo. Pero este personaje me ha servido también como plataforma para crear obras nuevas sin el lastre y sin la obligatoriedad que de pronto tenemos todos los artistas de estar siempre haciendo algo nuevo. Al final bueno, es que sí, son muchísimas fotos. El proyecto fue como de 70 fotografías. Es muy divertido, por cierto. Perdón, ¿sí sabías que el papá de Gabriel Orozco también fue asistente de...? Sí, de hecho, bueno, cuando fue Alas de Color, hay una foto donde estoy en medio de dos personajes. Mario Orozco es el principal... No, ahí estás muy adelante, atrás. El que está ahí es Mario Orozco. Vete para atrás todavía un par. Ya. Ahí lo que hice es recortar la foto por mitad, ampliarlo. De hecho, en la foto se ve un poquito la curva así como fingida de la pintura e insertarme yo en medio. Pero el de la derecha es Mario Orozco. Orozco Rivera. Y bueno, esta exposición la presenté en el Poliforum Siqueiros. Hice el montaje muy tradicional. Ahí es donde está la foto de mi madre, por cierto, al final, sigue hacia adelante. Hice la inauguración del estilo provincia, que es con discurso y listón. Ahí. Entonces está el director del Poliforum y a mi madre le di un discurso donde ella, se lo escribí, donde ella explicaba que le hubiera encantado que su tío abuelo hubiera conocido, hubiera estado en la exposición para ver el homenaje que se le estaba haciendo, bla, bla, bla. Cuando se bajó del podium, la gente le daba el pésame porque acababa de morir. Aún y sabiendo mis propios amigos que esta es mi cara, que eso era yo el de la foto. Estaba el maestro Felgueres por ahí en la exposición y mi madre, que es fan, que iba del brazo y que sabe el proyecto en su totalidad, iba caminando y Felgueres le dijo: mira, yo le presté a Humberto esos andamios. Y Meche y mi madre voltearon y dijeron: ¿cuáles? ¿De veras? Y dice Felgueres: no, o sea, claro que no, esto es Plinio. Sí, claro, pero como que hubo un momento en el que se les olvidó por estas fotos, y eso tiene una cosa interesante, las fotos en blanco y negro. Este es un poco el montaje, y luego me puse a hacer obra. Esto es lo que estoy trabajando actualmente, es hacer la obra de Humberto, cuya obra... ¿Me estoy pasando de tiempo? Bien. Sí, ya estamos. Ok. Estamos ya muy justos. Bueno, estoy haciendo obra desde poesía concreta a escultura, a arte postal y un poquito de... Esta serie se llama, por ejemplo, México también exporta. Hay otra que es la crítica de... bueno, del 68, porque te estoy hablando también de que va a tener un momento de arte político. Y bueno, yo puedo hablar horas de esto, entonces aquí lo dejamos y cualquier duda, aquí estamos. Gracias. Bueno, tenemos el tiempo súper justo, nada más voy a decir como un comentario general. Los tres, a partir de puntos muy diferentes, construyen a raíz de fragmentos de archivo y fragmentos de historia, construyen nuevas historias, y creo que es interesante que tanto Jonathan como Plinio como Sandra y Jesse Lerner usan fragmentos para reconstruir y recontar la historia, ¿no? Y creo que justo en lo que había citado de Sandra sobre su ponencia, la fricción está justamente en hilar estos fragmentos. Creo que le dio en el clavo para recrear estas historias. Entonces, quiero abrir más bien a preguntas y respuestas para realmente abrir la discusión, porque tenemos como 10 minutos para acabar esto.
Hay algo que justo eso me intriga en cuanto a la relación de la fotografía como documento y para qué reproducir o por qué reproducir. ¿En general o en mi proyecto? No estoy reproduciendo, estoy como creando una alternativa. Reproducir. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, recrear, como reproducir. Como poniendo en escena. Exacto. ¿Por qué no generar otras nuevas imágenes? Ah, sí, bueno, sí existen. Apelar siempre a... Originalmente porque yo creo que es por un poquito el respeto, no respeto. Y eso es algo que ya existe. Sí. Primero era como las primeras fotografías era por insertarme. En el caso del proyecto de mi padre era obviamente agregarme, no inventar porque tuviera necesitado algo de aquel momento. Ahorita sí tengo una producción de algunas, bueno, en proceso, de ya piezas del artista en su estudio, todavía pensando como que ya en la época, pero sin utilizar fotografías antiguas, sino un poco eso. Esto último que vimos, sí, bueno, es del 2010. Entonces, ahorita ya es más la obra y ya... y sí, producción de obras diferentes. Una referencia directa a, no sé, los timbres del 68. Sí, porque hubo un diseño del 68 que de hecho sí está repetido ahí, pero es anónimo, que lo inserté yo allí. Y sí es como una estrategia que de pronto se utiliza mucho en Internet, se ve mucho como un logotipo es modificado, como se hacen estos juegos que quizá no existe. No he visto demasiados, pues. Por ejemplo, en el logotipo de México Exporta sí lo utilizó Grupo Suma, y me parece como un guiño, como a reconocer que existió, a llevarlo un poquito más allá. Y lo interesante de trabajar con el tema del 68 es que es también una forma de abordar desde mi obra, por ejemplo, lo que yo siento sobre Ayotzinapa, ¿no? Entonces, aunque lo hago en aquel momento, creo que tiene una referencia a lo que puede estar sucediendo ahorita. ¿Y por qué no hacer algo directamente sobre Ayotzinapa? Quizá, eso sí es una buena pregunta, porque yo siempre consideré, no presenté mi trabajo anterior, que era más como de escultura y pintura y otro tipo de cosas, porque yo en un momento me limité a mí mismo creyendo que la carrera del artista tiene que ir como ser gradual y tener un sentido porque de pronto brincar de una cosa a otra demasiado es un poco, en arte contemporáneo visto como que está uno un poco perdido. Así lo sentí, así lo sentí. Uno genera Sí. sus propias reglas del juego. Perdón. Sí, y yo creo que este proyecto me permitió cambiarlas para mi propio trabajo. Sí, es que a mí hay algo que se me hace intrigante el reproducir. Es como generar un recorrido circular, pero que no sale de ese movimiento. Y todos estamos en este movimiento. Y no sabemos qué está pasando. Estamos generando un vacío. Esto es un vicio. Y hay que salir, ¿no? Y creo que el arte para mí, por lo menos, es detonar en vez de, ¿no?, generar ese vacío. Que luego ni nos damos cuenta, ¿eh? O sea, es como algo que vamos... La forma en que uno se relaciona con la realidad creo que tiene más que ver con uno mismo que con el arte, ¿no? Y uno siempre antepone el arte como un vicio. ¿Me explico? Yo creo que sobre eso también uno, sobre todo en tu trabajo, en el tuyo, bueno, en los tres casos, uno genera también su propia realidad, ¿no? O sea, a partir de tus collages se interpreta, son collages que tienen fotos de un cierto año, de otro cierto año, que son de una cosa totalmente distinta que otra, pero se genera como esta poética y esta nueva interpretación de la realidad y de lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Y como dice Plinio, hay una carga ahí. No sé si también Sandra nos pudiera hablar, como profundizar en el tema de las animaciones que nos enseñó sobre
No sé si tanto en las animaciones, pero me parece muy provocadora la reacción de Jonathan, de qué es lo que quiere decir replicar o recrear, ¿no? Y pienso en este momento de la marcha que les presenté, que es una recreación de algo que nunca ocurrió. De alguna forma creo que tú también estás planteando, o sea, yo no lo veo tanto como un círculo vicioso, sino como una posibilidad de pensar en algo que nunca ocurrió también, y hasta cierto punto creo que hay un trabajo con ciertas imágenes recopiladas y reproducidas en otro contexto, ¿no? Entonces, yo creo que ninguna, o sea, las réplicas nunca son solamente réplicas, siempre hay un trabajo nuevo y hay un acercamiento, sobre todo creo al pasado, ¿no? Una cosa que justamente sobrepone temporalidades y creo que genera una cierta incomodidad, ¿no? Sobre todo con tus fotos tienen un lado que, digo, ya que estábamos en el Freud, en Freud absoluto, ¿no? Como de lo siniestro, ¿no? Como también una cosa ahí de lo uncanny muy interesante, ¿no? Yo pregunté, por ejemplo, esto, lo de Mario Rosco Rivera, porque para mí ese sí es un caso, vamos, de estudio, una tesis, ¿no? Justo el asistente de un artista como Siqueiros, llevando esos nombres, el hijo, uno de los hijos de ese señor, que crece viendo eso y se genera un monstruo nacional y mundial. Eso para mí, eso sí es impresionante. Eso sí es impresionante, ¿no? O sea, hay algo digo, yo lo veo desde mi contexto, desde mi realidad, y sí digo, wow, es eso, objeto de estudio ¿no? ¿De preguntas? ¿No hay nadie más? Bueno, me parece que, pues, digamos, como los tres artistas, pues comenzar un poquito con que cada quien tiene, digamos, nadie comienza del punto, o sea, nadie es original, por decirlo así, ¿no? Sino que es parte de ese pastiche, ¿no? Tal vez Ronald Barthes lo menciona o Lipovetsky como esa melancolía, ¿no? Me parece como muy interesante lo que hizo Plinio, porque justo recupera como esa melancolía de los álbumes familiares, pero para un proceso interno, introspectivo, y que tiene que ver con lo que cada quien puede, digamos, hacer de su realidad una ficción, ¿no? Y es algo pues totalmente, pues también de estudio, ¿no? Bueno, una pregunta que le quería hacer a los tres, la metodología del arte, ¿no? Vemos me parece que Jorge, ¿no? Tiene muy planteado su discurso, tanto político, tanto simbólico, digamos, es pues siempre la cultura, la industria cultural de Occidente es un ejemplo, claro, hasta ciertos parámetros, pero pues sí, ustedes cómo se plantean esa metodología del arte y digamos, ya que encontraron como esa metodología, ¿cuál es, digamos, para ustedes el arte y la ideología se entremezclan para dar un producto o cómo fue su proceso de creación? Bueno, yo rapidísimo, creo que lo de establecer una metodología como artista sí es así muy complicado. Ya cuando haces una metodología es porque es una especie de fórmula y no necesariamente es la parte más como interesante del proceso creativo. Creo que es más bien empezar con recortes, con ideas, con las cosas que te interesan, y a partir de estar haciendo asociaciones entre ellas, que muchas veces pueden ser personales o pueden ser políticas, encuentras algunas cosas que suenan interesantes, y a veces tienes que hacer la pieza final para, sea buena o no, para tratar de hacer esta unión. Después eso, tratar de entenderlo y hacer la siguiente y hacer la siguiente. Llega un momento en el que parece como que se va formando un cuerpo más o menos con sentido,
Y solo momentos como este en los que tienes que explicarlo en público es que tienes que ahora que bajarlo a palabras y tiene que ser una cosa coherente para que funcione en la escena del arte y en el público y para curadores y bueno, y si funciona. Si no, sigue siendo tu trabajo y tu método personal. No sé ustedes. Metodología de... Exacto. En cuanto a eso, forma de trabajar y método, uno estructura su tiempo, uno genera su propio tiempo y creo que en parte por eso yo me dedico a lo que me dedico. En cuanto a yo mismo, generar mi propia metodología, mis formas de trabajo, cada proyecto es diferente, pero sobre todo parte de la idea que uno ocupa el tiempo y el espacio a partir de uno. La palabra ideología en el arte, aquí en el contexto mexicano, es de un uso y abuso impresionante. Ayer tuve una plática con Edgardo Aragón, Miguel Fernández de Castro y José Jiménez Ortiz en un lugar que se llama Horizontal y hablamos sobre el hecho de ser más que artistas, ser individuos, ciudadanos, viviendo una realidad en un país. Y para mí eso creo que puede ser más importante, o es más importante, que anteponer si mi trabajo tiene ideología o yo, ¿me explico? Hay algo que uno es y existe en un paisaje y es muy importante que no clasificarlo como si es ideológico o no, sino es y va implícito. Bueno, yo repito que no sé lo que es tener una práctica artística, no es realmente mi modo de imaginarme, pero por lo menos para este proyecto surgió de un modo muy orgánico, trabajando una investigación académica en una comunidad y trabajando archivos donde empecé a encontrar muchos materiales audiovisuales que me pareció una pena simplemente describir en un libro académico o en una tesis y que quise pensar desde otro lugar y lo logré a través de una colaboración primero con Jesse Lerner y después con la gente de este pueblo que pues me fueron contando sus historias y pues se fueron generando ideas de cómo representar ciertas cosas. En particular la marcha creo que no fue ni idea mía ni de Jesse, sino del hijo del músico que tenía todas estas partituras y decidimos tratar de recrearla. Ya la idea de hacer el mismo trayecto y de trabajar el audio, no sé si pudieron escuchar, que es como medio fantasmal, eso sí ya fue, digamos, una cosa que trabajamos Jesse y yo. En términos de ideología, bueno, por lo menos yo creo que vivimos en un país donde la ideología está un poco en todas partes, ¿no? Sobre todo el siglo XX mexicano es palpable desde los lugares, desde los rincones más escondidos hasta los ámbitos, digamos, más institucionales, un proyecto ideológico de nación, de modernidad, de la posrevolución, etcétera. Y a mí me interesaba desarticular un poco ese proyecto a través de la historia de una piedra, la piedra más grande, la piedra que se movió como parte de ese proyecto, como una especie de culminación de ese proyecto en los años 60, y tratar de pensar en eso desde un ambiente muy micro, muy local, y verlo con otros ojos, ¿no? Yo quería comentar que, bueno, primero les iba a preguntar lo que desató ya la mesa solita, que era, bueno, hay ciertas estrategias que se están repitiendo, estos reenactments, apropiaciones, este juego de lecturas que produce reunir imágenes, pero yo creo que más allá, y eso sí, ahí es donde reentra el tema de la ideología y lo que tú comentas, más allá de decisiones formales, no es un asunto de decisiones formales, ahora me voy a meter ahí, ahora voy a poner imágenes, estamos
recurriendo a esas estrategias porque de alguna forma estamos en un momento en donde es importante desmontar ciertas ideologías o poner en cuestión ciertas formas de desarrollar y de componer los grandes discursos históricos. Es decir, no es un acto formal esto de que ahora todos pongámonos a apropiar imágenes, ¿no? Creo que tenemos que entender más a fondo por qué estamos recurriendo a esto, porque este es nuestro recurso esencial en la contemporaneidad y a qué responde. Ya, voy a seguir anunciándome. Autopromoción. La exposición Extinción de Dominio justo me gusta considerar ese proyecto como un inventario y la disección a un inventario. La materia prima con la que trabajé fueron objetos incautados al crimen organizado en nuestro país que adquirí en subastas públicas. Y justo me interesa como una estrategia ver la circulación de esos bienes, la vida de esos objetos y cómo uno es parte de ese paisaje y uno es parte del problema. Que para mí eso es básico, no ubicarme afuera, dentro de esa estrategia, dentro de esa intención, ¿no?, del trabajo. ¿Preguntas?